familia de la Iglesia Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral, le damos la bienvenida a todos los que nos ven por este medio. También quiero aprovechar para invitarlos a nuestra reunión dominical presencial, que son los domingos a las 8, 9:30 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos. Y ahora los dejo con nuestro grupo de alabanza. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que siempre es esperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra de miel y de azúcar, con toques sutiles, la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que siempre es esperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Oh, tu palabra, Señor. La, 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 ya. La, 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 yeah. Y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra.
sin temor, tal y como somos nos amó. Oh, oh, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Bueno, hermanos, continuemos orando al Señor. Recordemos que en el Salmos 37:4 dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entonces, hermanos, quiero invitarlos a que también de corazón hagamos donaciones. Recuerden que lo podemos hacer a través de Nequi, Da Vivienda o llamando a nuestras oficinas de lunes a viernes. Hoy entrego todo ante ti, Señor, por tu gran amor. Mi ofrenda pongo a tus pies, porque has sido fiel, mi buen pastor. Y traigo mi ofrenda ante ti. Ofrezco mi vida, mi sentir, con tu sacrificio me diste sentido. Mi vida cambió y hoy traigo mi ofrenda. Hoy traigo mi ofrenda. Hoy traigo mi ofrenda. Hoy traigo mi ofrenda. Traigo mi ofrenda. Hoy traigo mi ofrenda. Traigo mi ofrenda. A continuación, vamos a escuchar la palabra de Dios con nuestro pastor Jairo. Que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, bendito amor que me inundó, bendito río de redención. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece. Oh, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece. Oh, Cristo. Señor, en esta mañana venimos ante tu presencia para disponer nuestro ser frente a tu palabra. Te rogamos que nos hables, Señor. Háblanos a los que estamos aquí presentes en la comunidad cristiana de crecimiento integral y también a través
de nuestro canal de YouTube y por los distintos medios virtuales. Permítenos llegar hasta distintos lugares de este planeta y que tu palabra corra libre para que llegue al corazón necesitado, a la persona necesitada, Señor. Nos abrimos y nos disponemos a la presencia de tu Espíritu que nos llene hoy con tu palabra. San Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante, será el lugar para la reflexión de la mañana. San Marcos capítulo 5, versículos del 21 en adelante. Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se le reunió mucha gente y él se quedó en la orilla. En esto llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus pies y le rogó mucho diciéndole: mi hija se está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y mucha gente lo acompañaba, apretujándose a su alrededor. Entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás entre la gente y le tocó la capa, porque pensaba: tan solo con que llegue a tocar su capa quedaré sana. Al momento, el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te oprime por todos lados y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temblando de miedo y sabiendo lo que había pasado, fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada ya de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree solamente. Y no dejó que le acompañaran sino Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y ver el alboroto y la gente que lloraba y gritaba, entró y les dijo: ¿por qué hacen tanto ruido? Ya lloran de esa manera. La niña no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir a todos, y tomando al padre, a la madre y a los que lo acompañaban, entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cumi, que significa: muchacha, a ti te digo, levántate. Al momento, la muchacha, que tenía 12 años, se levantó y echó a andar, y la gente se quedó muy admirada. Pero Jesús ordenó severamente que no se lo contaran a nadie, y luego mandó que dieran a comer a la niña, que dieran de comer a la niña. Amén. Hace 8 días nos encontramos precisamente con los discípulos de Jesús en una barca, aterrorizados, llenos de miedo, al borde del naufragio.
mientras Jesús dormía. Pero cuando ellos despertaron al Señor Jesucristo, Él se levanta en medio de la turbulencia del mar y en medio del miedo de sus discípulos y hace una gran bonanza. Detiene el ímpetu del mar y de las olas y lanzó una pregunta a estos sus seguidores que estuvieron tan cerca caminando con Él por años. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? El problema de ellos para no lograr vivir aún en medio de la tormenta fue la falta de fe. Ahora dos personas que indudablemente no pertenecen al círculo cercano del Señor van a dar un ejemplo muy distinto al que los discípulos han dado. Y estas dos personas se van a caracterizar por la fe absoluta en el Señor Jesús. Y es que nos encontramos frente a dos tragedias. La tragedia de un hombre importante en la sinagoga, un principal en la sinagoga, al que su hija de 12 años está muriendo. Una tragedia terrible. Y es ¿por qué es una tragedia? Pues ya el solo hecho de que una persona, una niña, apenas empezando la vida, esté enferma, ya es una tragedia. No hay nada más doloroso que ver niños en la enfermedad, en un hospital de cáncer, en un hospital llenos de enfermedad. Eso produce una tristeza absoluta. Pero en esta niña no solamente se está produciendo el dolor de la enfermedad, sino que ya estamos al umbral de la muerte. Para el pueblo judío la misma enfermedad ya forma parte de la muerte. Entonces nos encontramos en una tristeza y en un dolor que es una mujer, 12 años de edad, que es la edad en la que se están haciendo adultas y que iba a empezar a vivir su feminidad, iba a empezar a desarrollar su vida a su máximo potencial, no lo va a lograr hacer. Tampoco se van a acercar muchos porque ustedes saben que este tema de la muerte, al tocar a un muerto, pues la persona que lo toque va a quedar impuro según la tradición religiosa y cultural de los judíos. Así que la tragedia está a pedir de boca, está allí. Un hombre desesperado, principal de la sinagoga, que se acerca a Jesús para decirle: tengo esta tragedia en mi casa. Nos encontramos en el camino mientras el Señor ha atendido los ruegos de Jairo. En el camino aparece otra tragedia, y es la tragedia de una mujer que también lleva 12 años padeciendo de una enfermedad bastante grave, que ha atendido a muchos médicos y que estos no han logrado solucionarle absolutamente nada. Todo lo contrario, han empeorado su situación y hasta su situación económica también está muy precaria. Y esta enfermedad de derrame de sangre, como lo dice la versión Dios habla hoy, o de flujo de sangre, pues tampoco es una enfermedad que se pueda manejar fácilmente, porque la enfermedad lleva a la mujer a una exclusión social y religiosa. Es decir, que en su concepto no tiene relación ni con Dios ni con las personas, porque con Dios no se puede entrar a la sinagoga, no se puede ir al templo a adorar a Dios, ya que su estado es calificado como impuro. Y menos con la gente tampoco la acepta, porque al tocar a alguna persona con su estado de flujo, pues también lo va a dejar impuro. Entonces nos encontramos realmente con una tragedia. No solamente la tristeza física, su enfermedad que agobia su cuerpo, sino que nos encontramos con una exclusión social y también con una exclusión religiosa. Dos tragedias, dos mujeres que el solo hecho de nacer siendo mujer para esa época ya tenía muchos limitantes. Dos mujeres excluidas por la sociedad, dos mujeres a las que no se les puede acercar nadie porque se considerará impuro aquel que ella toque. Dos mujeres que llevan toda una vida, 12 años sufriendo
y que ahora también se sienten alejadas de Dios porque en su tradición no hay una cercanía con el Señor. ¿Cuántas veces estos factores que causan exclusión los hemos incorporado a nuestra práctica cristiana? Personas a las que consideramos no dignas para que se acerquen a nosotros, no dignas para que vayan a una reunión litúrgica, religiosa. Personas que miramos incluso con el rabillo del ojo para evitar tener contacto con ellos. Incluso en estos días, también el solo hecho de tener coronavirus genera una exclusión. Cuando nos cuentan que un vecino tiene COVID-19, ya miramos con recelo. No queremos acercarnos, no queremos que se nos acerque y que nos hable. Lo queremos a distancia porque pues posiblemente podemos contagiarnos con esa persona. Pero no lo llevemos solamente al campo físico, médico, sino también a personas que nosotros, por nuestras creencias y nuestra forma de ver la vida, también las excluimos. No queremos saber nada de ellos. Ay, Jesús tuvo que ver con estas exclusiones sociales, religiosas y políticas también. Tiene que ver con estas situaciones. Son dos tragedias que generan gran angustia. Son mujeres que ya vienen con un grado de marginalidad por ser mujeres. La muerte y la enfermedad de sangre, elementos considerados impuros. Ningún religioso se va a acercar a ellas porque no quiere que su elegancia, no quiere que su concepto frente a Dios y su relación con Dios se vea afectado. Y entonces podemos excluirles del culto, de la sociedad y de la vida misma. No nos alejamos de nuestra realidad. No nos alejamos de exclusiones que nos han hecho o que hemos hecho a otros por causas sociales, por causas políticas o por causas religiosas. Porque no piensas como yo pienso, entonces te alejo. Porque no actúas como yo actúo, entonces te alejo. Porque no perteneces al mismo partido político, entonces nos confrontamos y ya no somos hermanos. Y tomamos distancia de las personas, lamentablemente. Este hombre, Jairo, principal de la sinagoga judía, va a buscar la solución en Jesús. Y para buscar la solución en Jesús, tiene que romper sus esquemas y sus propios conceptos, ya que claramente un judío no va a aceptar, por lo menos un principal de una sinagoga, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Él tiene que romper ese esquema de su cabeza para poder encontrar una cercanía con el Señor Jesucristo. ¿Cómo necesitamos romper esquemas que nos permitan hacer una verdadera cristiandad? No desde nuestros juicios, no desde nuestra crítica, no desde nuestro ojo, como lo dijimos la semana pasada. Nuestro ojo, cuando extiende el dedo amenazador, el dedo que juzga, es muy subjetivo y no nos damos cuenta que tenemos una viga gigante en el ojo y queremos o pretendemos sacar la pajita del ojo de nuestro hermano. Tristemente, tenemos que romper esquemas que nos frenan y que no nos dejan ser verdaderos cristianos. Este hombre tiene que romper ese esquema de su cabeza. La mujer también tiene que romper otro esquema. Está alejada de la sociedad y ella se va a arriesgar a una multitud, a tocar a algunas personas de esa multitud y dejarlas desde su concepto impuras. Y si alguien se da cuenta de esto, es legal sacarla del pueblo y apedrearla, porque está haciendo un daño de impureza a los demás. Pues juntos tienen un común denominador para romper sus esquemas y es la fe en el Señor Jesucristo. Ella tiene una convicción absoluta: si yo toco al menos la capa del maestro, voy a ser sana. Y Jairo tiene una convicción absoluta: si el maestro me escucha y va hasta mi casa, mi hija va a ser sana. Nada comparado con los discípulos en medio de la barca. Estos
no han visto a Jesús y ya están creyendo en Él. Estos tienen a Jesús dormido en su barca y están totalmente asustados. A veces los que vamos a la iglesia somos más faltos de fe que aquellos que no van a la iglesia. A veces los que estamos buscando de Dios no creemos y los que están afuera sí creemos. Sí creen, perdón. Jesús va a actuar frente a estas dos situaciones, entendiendo que va a tener que romper también todos esos puntos de vista culturales y religiosos. No importa para Jesús el precio que haya de pagar. Lo importante es atender la situación de estas dos tragedias. En primer lugar, la mujer de flujo, al tocar a Jesús, inmediatamente el Señor ha quedado impuro según la costumbre. Y el Señor queda sorprendido porque hay un toque distinto al que los demás le están haciendo. Jesús puede ir totalmente apretado por la multitud de personas que seguramente en la curiosidad quieren llegar hasta a la casa de Jairo, a ver qué va a pasar con la enferma o con la que ya está muriendo. Pero el Señor sabe que alguien lo ha tocado de manera distinta. No es el toque del empujón, no es el toque del saludo, no es el toque de la camaradería. Es un toque de fe que ha sentido el Señor y que el poder salió de Él. Él está viendo eso. Hay un toque que sana. Y el Señor va a hacer un alto en el camino y va a decir: alguien me tocó. Jesús, por favor, esa pregunta tan absurda tuya, ¿acaso no te das cuenta que venimos repletos de gente? Es que hay un estrujón, el otro que nos empujan. ¿Cómo vas a preguntar eso? Pero es que el Señor sabe que alguien lo ha tocado de una manera diferente. Lo ha tocado con fe. Y aquel que lo toca con fe recibe respuesta de la misericordia del Señor. Esta mujer aparece en el escenario llena de miedo. A lo mejor el miedo del apedrearla me ha hecho impuro. A lo mejor la gente va a reaccionar y sabe que es una mujer impura. Pero cuando aparece llena de miedo y le dice al Señor todo lo que ha vivido, lo que ha padecido y la fe que ha tenido, nada más y nada menos el Señor lanza una expresión: tu fe te ha sanado. Tu fe te ha dado distinta situación a alguien que camina conmigo y no tiene fe. En eso se acercan algunos emisarios de la casa de Jairo, el principal de la sinagoga, y le dan la nefasta noticia: ya no molestes más al maestro, porque tu niña, tu hija, la que se había hecho adulta porque había cumplido 12 años, no pudo disfrutar de su adultez, ha fallecido. Y ya no hay necesidad de molestar más al maestro. En otras palabras, ya no hay solución para lo que estás viviendo. Se acabó. Deja al maestro tranquilo. Sin embargo, Jesús decide ir hasta la casa. Cuando llega a la casa, saca toda esa multitud de curiosos. Se queda con sus discípulos que ha invitado a ir con él y con los padres de la niña. Y al tocar la niña, también queda impuro. La misma impureza que recibió con la mujer de flujo, la va a recibir al tocar esta muerta. Queda impuro. No le importa a Jesús quedar impuro según sus reglas religiosas y culturales. A Él la ternura, el amor hacia los demás le invita a superar sus propias situaciones culturales y darle dignidad a quien no tiene dignidad. La niña inmediatamente se reincorpora. Le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Y se levantó. A la mujer le dijo: has quedado sana, y quedó sana de un lastre de 12 años. Pero vayamos un poco más allá que la sanidad o la resurrección. Si nos quedamos allí, pues nos quedamos con un Jesús sanador meramente. Y creo que Jesús tiene algo más que decir. No es tanto el milagro
de la sanidad o el milagro de la resurrección. Es lo que significa el toque de ternura de Jesús. Es a dónde va a llegar ese toque de Jesús con esas personas. Hemos dicho desde el comienzo que están excluidas de la sociedad y de Dios, porque no son personas dignas. No es digna la niña por su enfermedad y por su muerte. No va a vivir. No es digna la mujer por su enfermedad de flujo de sangre. Y aparece uno al que sí le importamos. Aparece uno al que no le importa quedar impuro por amor a nosotros. Y lanza un toque de ternura. Un toque restaurador. Un toque de dignidad. Un toque a una mujer que ya puede volver a la sinagoga o al templo y quedarse en el lugar establecido para adorar a Dios. Un toque a una mujer que ya puede salir e interactuar con otros. Un toque a una niña a la que se le devuelve la vida para que la haga, para que la luche, para que la enfrente. Y es que Jesús es experto en devolver dignidades. Cuando a nosotros, por nuestros propios errores, cuando a nosotros, por las posiciones de otros, se nos quita la dignidad, no nos quieren tratar, pues hay una excelente noticia, y es que Jesús se vuelve impuro tocándonos tiernamente para restaurarnos, para levantarnos. Puede que quien me está escuchando aquí en la iglesia o en estas redes sociales siente que ya no hay más que hacer. Siente que ni Dios lo quiere mirar. Siente que ni su familia le quiere dar otra oportunidad. Siente que la sociedad lo ha excluido. Pues hay alguien que da toques de ternura para devolvernos la dignidad y para resucitarnos a la vida y que volvamos a lucharla. Apenas unos versículos anteriores, los discípulos han flaqueado cuando el mar embravecido les amenazó. El Señor se levantó y les dijo: ¿cómo? ¿No tienen fe? Ahora un padre de familia rompe esquemas. Una mujer con flujo de sangre rompe esquemas y no dudan ni un momento, sino que ante la dificultad y el paso de Jesús, creen ciegamente que Jesús es la respuesta a su crisis, a su problema. Y Jesús aparece en el escenario de la vida de Jairo y en el escenario de la viuda, de la mujer de flujo de sangre, aparece para darle sentido. Tus errores pueden haberle quitado sentido a tu existencia. Incluso pensar hasta en la misma muerte, hasta en el mismo suicidio. Las personas ya pueden haberte rechazado. Nadie quiere tocarte o meterse contigo porque consideran que pueden perder su santidad. Incluso puedes sentir que al acercarse a Dios, Dios da media vuelta y no nos escucha. Pues ahí aparece el Hijo de Dios para darle nuevamente sentido a nuestra existencia y para tocarnos tiernamente y para echarnos a andar la vida una vez más. Quiero invitarte que no importa la situación, la condición, lo que haya pasado o no haya pasado, te llenes de fe en Jesús, que quiere dejarse tocar por el que nadie toca y darte nueva vida en abundancia. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a decirle al Señor que hoy le hayamos sentido a nuestra existencia. Su toque de ternura nos restaura y nos levanta. Justo a tiempo,
Sí, Señor, tu gracia es suficiente para nosotros. Quiero orar por cada persona que me ve por los distintos medios virtuales, Señor, y que como que le perdió el sentido a la vida, como que hemos sido suficientemente rechazados, excluidos, y ya no queremos seguir adelante. Señor, oro por cada uno, para que hoy el encuentro contigo sea tan vivo, que sepa que tú no rechazas, que tú nos lanzas toques de ternura para restaurarnos y mostrarnos que a tus ojos valemos, y valemos mucho. Yo te ruego por cada uno, Señor, por los que están aquí, que tu gracia y tu bondad no sean suficientes para echar a andar la vida. Si nos estancamos por falta de fe, si nos estancamos porque la vida ha sido difícil, no ha sido sencilla, te pedimos con humildad hoy que nos resucites, que nos toques, que quites nuestra impureza y nos permitas volver a caminar. Te lo ruego, buen Dios, en este día. En tu nombre glorioso, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén.